Hola, muy buenas noches. Bienvenido a este programa especial de Con Diálogos Distintos, donde estaremos analizando los resultados aquí en vivo de esas elecciones presidenciales y parlamentarias de este 16 de noviembre. Estamos a través de Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Y me acompaña Alberto Mayol, sociólogo, académico de la USACH y director de la encuesta La Cosa Nostra; Roberto Munita, analista político y director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello; y Carlos Correa, analista político, ex subdirector de la SECOM y también director de la consultora Qualis. A ver, vamos antes que nada, Jessica, si nos puedes dar el último conteo de votos oficial. Ya, Pablo, te voy a dar el último conteo, pero ¿les parece si vamos a un contacto al comando de Johannes Kaiser? Porque está hablando a esta hora y de ahí precisamos las últimas cifras. Perfecto, vamos con Kaiser. ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora Johannes Kaiser reconoció la victoria de José Antonio Kast y continúa hablando. Lo escuchamos. Política nacional, y vamos a velar porque esos principios que con tanta generosidad han adoptado otros partidos políticos, si me permite, que otros partidos políticos entonces y que provenían de nuestro programa, se cumplan efectivamente. Vamos a velar porque no se abandone la sana doctrina de la defensa de los principios de la libertad en un eventual futuro gobierno. Vamos a velar porque los derechos de nuestros conciudadanos no sean moneda de cambio en la mesa de los políticos. Esa es la razón por la cual nosotros fuimos llamados a la existencia por la ciudadanía, y esa es la razón por la cual hemos sacado un resultado que quizás decepcione a algunos debido a las encuestas, pero que en lo que es el impacto político sigue siendo uno de los mejores resultados que ha obtenido una nueva formación en la historia de nuestra república. Ya vamos a dejar hasta ahí las palabras de Johannes Kaiser, Pablo, y el reporte, el último: 16.507 mesas escrutadas de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero. Esto corresponde al 40,36%. ¿Y qué nos dice? Janet Jara, 26,45%. En segundo lugar, José Antonio Kast, 24,46%. En tercer lugar, Franco Parisi Fernández, 18,62%. Johannes Kaiser sigue con el 13,92%. Luego Evelyn Matei con el 13,47%. Más abajo, en el 1,28%, se encuentra Harold Mayne Nichols. Y en el Marco Enríquez Ominami, 1,15% de los votos. Eso es el reporte, el último que dio a conocer el CERVEL. Pablo. Bueno, aquí estamos en directo con Diálogos Distintos y vamos a partir con Alberto Mayol. Alberto, ¿qué te parece estos resultados ya no preliminares, sino que sabemos cómo van a segunda vuelta? No, esto ya se mantiene. Probablemente sean los resultados muy parecidos, décimas de modificación. A ver, yo creo que es súper importante lo que estamos viendo. Nosotros estábamos viendo supuestamente un proceso. Yo siempre digo, partimos de una crisis en el año 2011, esa crisis hasta el 2022 fue una crisis que se manejó con una impugnación desde la izquierda, aparece después una impugnación desde la derecha, donde hay una crítica fuerte al Estado, y esperábamos que esta elección era la impugnación de la derecha, y no fue ni de la izquierda ni de la derecha, lo que revela es que este proceso de disrupción va mucho más rápido, porque evidentemente aquí lo que hay es... Esto, para decirlo en términos sociológicos, esto es equivalente a seguir viendo el estallido social. ¿Ya? Lo estamos viendo, no lo estamos viendo de la manera que pensábamos que es la única forma que podría aparecer, que no es verdad que es la única forma que puede aparecer. Aparece encarnado en un candidato, en este caso como Franco Parisi, que rompe todas las estructuras. ¿Y por qué efectivamente esto es, para las encuestas, fue un tremendo problema, un dolor de cabeza? Porque está representando a aquellos abandonados por el proceso de modernización. Y por tanto, eso las encuestas cuesta muchísimo entrar en ese lugar. Esa es una posibilidad de acción que realmente es hoy día muy difícil por el acceso a los barrios, por las posibilidades de llegar a las fronteras. Y hay una cosa que es muy importante. Este malestar originalmente era más visible en las grandes ciudades y hoy día es más visible en las regiones. Entonces, esto está profundizando el daño. La crisis institucional chilena sigue su curso a gran velocidad. Parisi es no solamente un liderazgo, sino que además un síntoma de este malestar.
y no va a ser tan fácil entender cómo llevar a cabo esta solución política para lo que viene. Roberto Munica. Estamos anonadados. La verdad es que es difícil partir un análisis así. En el fondo hay tanta cosa que sacarle punta al lápiz, pero tomando un poco lo que dice Alberto, efectivamente hay una realidad bien subterránea. Se habló mucho del voto oculto, se habló mucho de... Es el verdadero Trump. Habla Claro. el presidente Boric y volvemos. Y de compromiso con la patria común. Tal como lo hice esta mañana desde mi lugar de votación en Magallanes, saludo a los miles de efectivos de carabineros, de las Fuerzas Armadas, PDI, bomberos y tantas otras instituciones que resguardaron el desarrollo ordenado de este acto democrático. No lo demos por obvio, tenemos que cuidarlo y profundizarlo. Felicito especialmente al Servicio Electoral, el CERVEL, que es un orgullo de Chile, a todas y todos los vocales de mesa que han realizado un trabajo intachable. Nuestro país puede decir y celebrar la solidez, la confianza y el eficaz funcionamiento de sus procesos electorales. Chile tiene una democracia sana, una democracia robusta, que no podemos dejar de cuidar todos los días. La institucionalidad democrática chilena tiene que seguir siendo fortalecida por todos nuestros compatriotas. Quiero felicitar a quienes en esta jornada electoral, lo sabremos más adelante, obtendrán escaños parlamentarios, porque el Congreso Nacional tiene el deber, la responsabilidad de redactar buenas leyes pensando en el bien común del pueblo de Chile. Tiene la obligación de fiscalizar los actos del Ejecutivo y por sobre todo de alcanzar acuerdos para el bien de nuestra patria. Ya hemos visto, y la historia nos lo repite una y otra vez, que solo mediante el diálogo democrático Chile puede saldar deudas históricas y proyectarse hacia el futuro con unidad, con cohesión social. Las familias requieren vivir con certeza y también con esperanza, y eso se logra en democracia. Felicito a Janet Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta. El próximo domingo 14 de diciembre, Chile elegirá una vez más a la próxima presidenta o presidente de nuestro país, quien deberá regir los destinos de nuestra patria por los próximos 4 años. En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión. Confío en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia. Compatriotas, Chile se construye siempre de gobierno a gobierno, de generación a generación. Construimos sobre lo que nos legaron quienes estuvieron antes que nosotros. Y siempre vamos a enfrentar desafíos, bregar por mejorar la salud pública, fortalecer la educación pública, garantizar la seguridad de nuestras familias, recuperar los espacios públicos, los barrios, la tranquilidad de los chilenos y chilenas, mejorar cada día más la economía y que todos los chilenos y chilenas puedan tener acceso a los derechos, a los bienes y servicios que se requiere en una sociedad desarrollada. Vamos a dejar hasta ahí las palabras del presidente Gabriel Boric, quien felicitó a Janet Jara y José Antonio Kast por su paso a segunda vuelta. También felicitó en esta jornada a los que van a tener escaños en el Congreso. Y Pablo, les dejo a ustedes todo el análisis de esta jornada, los que ganaron, los que se han quedado con las ganas y las sorpresas también del día de hoy. Muchas gracias, Jessica. Sigamos con Roberto Munica. Sigamos. Vamos. Ya, no, retomando lo que está, o sea, un poco complementando lo que dice Alberto, en el fondo, efectivamente hay algo que no sabíamos que no nos decía en la encuesta, ¿cierto? Porque habían 5 millones de votantes nuevos, estaba este famoso voto oculto, este voto de los obligados, ¿cierto? Y a mí algo que me parece, que me llama mucho la atención, es que durante mucho tiempo se dijo que este iba a ser un voto de protesta, un voto muy, ¿cómo se dice?, anti-establishment, y efectivamente algo de razón había en eso, y se nota por el voto Parisi, en el fondo. Durante mucho tiempo pensamos en que ese voto se iba a ir a Kaiser, que incluso se puede ir a Kast.
pero se fue a París y lo único que tenemos claro es que era un voto de protesta contra la clase política y sobre todo contra el oficialismo. Carlos Correa, tu análisis. La primera cosa es que vamos a partir por la encuesta. Yo estoy de acuerdo que hay una reflexión profunda que tiene que hacer toda la industria. Alberto dijo en su momento, si nos equivocamos y punto, y haremos la reflexión. Porque ahora todos van a empezar a decir, no, que dijimos que en realidad, evidentemente, los números de Jara son completamente contrasentidos, nadie los vio, ni siquiera los más pesimistas. Hay que ver cómo reflejo tiene eso en la Cámara de Diputados, porque un oficialismo, con un 26%, y sin ningún otro candidato de izquierda, porque Marco sacó un 1 y Artés no existe, porque antiguamente podía ser, no sé, Guillé sacó, para poner un ejemplo, en la elección que ganó Piñera, Guillé sacó 22. En la última Marco sacó 7, 8. Sí, 22, sí. Pero la Bea Sánchez sacó 20. Claro. Sí. Entonces, el 22 se justificaba porque tenía un 20 al lado, no sé, yo me acuerdo... Partían con 42. Claro, yo me acuerdo, claro. Se nos va a caer el carnet a varios acá, Frey fue un desastre porque sacó 29, pero Marco sacó 20. Claro. Entonces, la candidata Jara saca un 26 sin nadie a la izquierda. Nadie. O sea, con candidatos marginales. Candidatos marginales que suman un punto. Y eso es una reflexión profunda y crítica respecto a cómo el oficialismo es visto, porque dentro del oficialismo hay una especie como de sensación de felicidad y con el 30 y tanto más o menos vivimos. Pero la candidata oficialista, ministra del gobierno, saca un 26. Eso es increíble. Y sin duda también el tema de Parisi. Parisi reflejó, Kaiser también, pero más Parisi, un enojo oculto que va a tener también correlato en el Congreso. Estamos mirando varias partes y hay dos candidatos senadores del PDG que están peleando. O sea, puede ser que queden o no por la cifra repartidora, pero están en la pelea. Y en la Cámara probablemente también de ellos tengan una mayor presencia. Y Parisi ahora se va a levantar diciendo, bueno, nosotros con poca plata, pese a todo lo que nos dijeron y todo lo demás, somos el 20% del electorado. Yo les quiero recordar a ustedes que, volviendo a la Bea Sánchez, en la primera elección donde el Frente Amplio se presentó como tal, que hicieron la primaria donde estuvo acá Alberto, sacó el 20%. O sea, Parisi está a punto de convertirse en el equivalente como irrupción política a lo que fue el Frente Amplio en ese momento. Es la fuerza política que irrumpe. Sí. Alberto, ¿cómo interpretas tú en primer lugar la votación de Janet Jara? ¿Es un castigo al gobierno y obviamente después Parisi? No, yo creo que esto es un masazo a las élites. Es un masazo a las élites como no se... Mira, estábamos todos hablando de que era la época del miedo. Y no era la época del miedo, era la época de la rabia. Sí. Entonces estamos jugamos en una cancha que pensábamos, mira lo que está pasando. Yo creo que en esto no hay nadie que no haya caído. Estábamos pensando que esta crisis, de la cual venimos arrastrando de hace más de una década, estábamos pensando que había alguna posibilidad de que empezara a flotar algo con miras a una salida. Esto te dice, compadre, no, esto es un desfonde, esto sigue a una velocidad sorprendente, ¿ya? Mientras Kaiser tuvo un discurso apocalíptico, creció. En el preciso instante en que fue y lo convirtió eso en un discurso más político, ¿ya? Muy de derecha y todo, pero un discurso más político y menos apocalíptico, entonces inmediatamente Parisi se lo come. Entonces es realmente lo que estamos viendo es un fenómeno que no estaba en el mapa, porque sencillamente la velocidad. Mira, cuando nosotros con mi equipo el 2008-2009 empezamos a encontrar estos datos que nos hicieron decir el 2011, aquí viene una gran crisis institucional y de legitimidad del orden. Cuando los vimos, siempre decíamos, es sorprendente, cada vez que lo logramos ver, porque es muy difícil de observar esto, siempre era más grande, más rápido y estaba en más lugares. ¿Ya? Entonces, y hoy día podemos decir, sigue ocurriendo lo mismo. Es más rápido, es más grande y está en más lugares. Roberto, ¿comparte la visión? Sí, o sea, quiero el miedo. Sí, o sea, por supuesto, a mí un tema que siempre me ha encantado, de hecho mi tesis doctoral es sobre esto, son las emociones en campaña, al fondo. Y de hecho, gran parte de mi investigación apunta a si las emociones negativas se centran en la rabia, que es una emoción que más bien mira hacia el presente o hacia el pasado, o al miedo, que es una emoción que mira hacia el futuro, en el fondo, hacia lo que podría pasar. Efectivamente, mucha gente dice, no, es que están estas famosas campañas del terror que se basan en lo que podría pasar, pero hoy día tenemos campañas muy negativas en cuanto
cuanto a la rabia. Por ejemplo, eso del hashtag no más fachos ni comunachos, al fondo. Es que se vayan todos. Es el discurso Milei, ¿cierto? Es contra el establishment, es contra la casta política, y eso es una rabia con lo que está pasando. No un miedo a lo que podría pasar. Ahora, no creo que sea bueno que nos centremos tanto en París. París tiene mucho material para comentar muchas cosas, pero sí quiero comentar algo que decía Carlos hace un rato, que efectivamente esto es una muy mala cifra para el oficialismo, es una muy mala cifra para un candidato en continuidad, en el fondo, peor que lo que fue, no sé, Sichel hace 4 años atrás, porque yo quiero decir dos cosas. Primero, había como un margen simbólico del 30%, ¿cierto? Se decía que si Jara sacaba sobre el 30%, no era un escenario tan malo para el Ejecutivo, porque el 30% es lo que marcaba en la encuesta, es el 30% de aprobación a Boric, es lo que sacó Boric en la primera vuelta. O sea, hay un núcleo duro, que era un piso para que Jara pudiera crecer en segunda vuelta. Entonces, por un lado, es muy malo que Jara saque menos del 30%, y segundo, que los 3 candidatos de derecha la doblan. Eso también simbólicamente es muy fuerte. Carlos, con respecto a estos resultados y el tema del oficialismo, el resultado de Jara, ¿cómo lo ves? A ver, la segunda vuelta, porque ahora viene una segunda vuelta que es rara, porque primero ella tiene un resultado mucho más bajo y así en el papel uno diría, bueno, viene una paliza. Pueden pasar cosas bastante de diversos tipos. Hay que ver cómo también viene la parlamentaria. Cómo viene la parlamentaria, porque al final del día, dentro del oficialismo, los partidos, la lógica que tenían era que la presidencial estaba perdida y lo que teníamos que hacer era asegurar el Parlamento. Y en el Parlamento tener una bancada, diputados 60-70, que no fuera tanta la paliza en el Senado, y con eso hacer una oposición marcada y tener capacidad de enfrentarse a un gobierno de derecha. Y por tanto hay que ver cómo viene la parlamentaria, porque este número, que es muy malo para un candidato oficialista, yo no recuerdo un caso así. El temor que tengo es que pase una cosa que ocurrió con Matei cuando se enfrentó a Bachelet. Yo estuve en esa campaña, la de Bachelet, y lo que ocurrió en la segunda vuelta es que la dejaron votada. Comentábamos fuera de micrófono con Alberto que la que quedó era una alumna que tenía yo, que era ayudante de Alberto, que la única que quedó, que era una socióloga periodista joven, que era la que quedó ahí de guardia. Porque el temor que tengo es la estampida, que se produzca en el oficialismo una estampida. Este es un resultado muy malo. La autocomplacencia del gobierno respecto a que la comodidad del 30 puntos tiene que hacer pensar el tema. Tampoco hay hacia dónde se fue, simplemente lo perdieron. Y probablemente Parisi, yo estaba mirando algunos distritos, sus candidatos se dieron votos que tradicionalmente eran de izquierda. Alberto, es que el trampismo es como el fenómeno Trump. O sea, ¿podrían dejar abandonados los candidatos electos a parlamentarios del oficialismo a Janet Jara en segunda vuelta? O especialmente socialismo democrático. Mira, yo te diría que más que las conductas orgánicas, lo que vamos a ver es una confusión total. Porque es muy difícil saber, o sea, lo normal sería que todos los jugadores entiendan que es muy importante lograr defender cualquier posición para lo que viene, independiente de quiénes salieron electos, los que no salieron electos. Ya hay un capital que siempre es importante sostener, y esto vale para todos los perdedores. Pero es que lo que está ocurriendo es que es un vaciamiento de la estructura de los mensajes, de todo lo que se estaba hablando. Entonces, a ver, para mí, por eso yo me concentro en el fenómeno de Parisi, porque al final es el eje que distribuye en este momento el poder, y porque en el fondo él entiende la época. Él es el fenómeno de época, es él. Los demás obtienen unas votaciones que tienen que ver con sus sectores, pero hablaban de los votos de la izquierda. Estamos hablando de que cuando eran los 3/3, este resultado era bajo para la izquierda. Si consideramos que la concertación, que hoy día la izquierda tiene desde la DC al Partido Comunista, que técnicamente es el centro, parte importante del centro, más la centro izquierda, más la izquierda, y que eso saca 26 puntos, y que efectivamente no hay donde buscar otro lugar de reciclaje, ¿ya? Y que esto se va a Parisi, que tiene un discurso respecto a la izquierda muy duro, aunque se lleve votos y después distribuya votos hacia la izquierda, tiene un discurso muy duro contra la izquierda. Esto es completamente... Y mira, como yo me tengo que ir, quiero decir una cosa que me parece bien importante. Si uno lo piensa, aquí tenemos una derecha que no comprendió las problemáticas de la precarización y la vulnerabilidad de la ciudadanía, y le ha costado entender que ese mensaje ha estado sobre la mesa más de 10 años.
Hay una izquierda que creyó que bastaba con hacer un discurso donde a la gente le dices, tú eres la víctima de todo esto, y la gente iba a estar allí. La gente no quiere ni el discurso de la víctima, ¿ya?, ni el discurso de, oye, tranquilo que todo va a estar bien, ¿ya? Esas dos cosas se caen, y Parisi, de alguna manera, logra representar una salida donde te dice, tenemos la posibilidad de crecer, el emprendimiento, las capacidades individuales, y al mismo tiempo te dice, bueno, pero aquí las élites son las que no te están dando nada, fuera con las élites. Es un discurso muy radical, mucho más radical que todos los demás, que parecía fuera de contexto para la realidad de Chile, un país tan institucionalista, pero esto nos hace cuestionarnos respecto a dónde está realmente Chile hoy en el medio de esta crisis. Yo creo que vale la pena hacer esa reflexión, que hemos estado toda la cosa en la cuestión más electoral, pero esta es una reflexión muy importante. Roberto, desde la mirada lo que ha planteado Alberto, ¿cómo ves tú eso? El fenómeno Parisi en el contexto de la realidad que estamos viviendo en Chile, socialmente hablando. Sí, por eso, no quiero posicionarlo solo en Parisi, en el fondo, pero efectivamente esto, para los que venimos de la sociología, nos genera muchas preguntas, mucho análisis que por supuesto es politológico, pero también es muy social, en el fondo. Al parecer hay dos Chiles, bueno, es un cliché decir que hay dos Chiles, pero efectivamente, fíjense ustedes que las primeras mesas que iban saliendo en los canales, que eran probablemente de Santiago, de comunas más urbanas, París estaba bien abajo, y estaba más arriba Jara, Matei, sonaba mucho al principio, Kast, y nos damos cuenta que el Chile rural, el Chile de regiones, tiene hoy día un relato y tiene unas exigencias para los gobernantes que son muy distintas al Chile de las grandes urbes. Y muy distintas a cómo era el mundo rural hace nada. Exactamente. Entonces, Carlos, empezamos a hacer otra pregunta. Estos votos de París, y después entramos los votos de los candidatos de derecha más tradicionales, ¿son endosables? No. El votante, el que votó, bueno, lo explicaban acá Roberto y Alberto claramente, el sentido emotivo de enojo y de crítica que está atrás del votante Parisi, no son de ninguna manera endosables. Creo que esos votantes entre Jara y Kast no tienen ninguna, así de entrada, por decirlo de alguna manera, es el facho versus la comunacha. O sea, están los dos que Parisi dijo que era que era el problema de Chile. Sí. Entonces el votante Parisi no tiene ninguna preferencia por ninguno de ellos. Es muy curioso y muy llamativo la fuerza de él en el norte. Él repitió la vez pasada también lo mismo. Sí. Ya. Por eso, para el próximo gobierno. Vamos a tener que interrumpir un minuto con la periodista Camila Flores. Carolina Flores, a ver. Esa es nuestra patria y que crece. Y va a seguir creciendo. Habla Janet Jara en este minuto. Muy buenas tardes. Estamos desde la Plaza San Francisco porque Janet Jara está entregando su primer discurso tras ser la electa para la segunda vuelta. La democracia en nuestro país hay que cuidarla y valorarla. Y nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo. Quiero saludar también en este camino que ha sido largo a todos aquellos que han sido candidatos y candidatas y que me han acompañado en este camino, recorriendo Chile, escuchando a su pueblo, sus dolores y sus necesidades. Y quiero saludar especialmente a aquellos que han tenido que enfrentar grandes problemas. En primer lugar, a Evelyn Matei, que fue víctima de una campaña horrible que se basó en instalar mentiras, en desacreditarla. Estos hechos en la política no se pueden permitir. No se pueden permitir. Escuchábamos las palabras de Janet Jara, quien hizo referencia a la campaña en contra de Evelyn Matei, que estaba durante esta campaña presidencial, que está expresando parte de sus declaraciones y cambiando un saludo al resto de los candidatos que no fueron electos para pasar a segunda vuelta. Muchas gracias, Carolina. Y del comando de Janet Jara nos vamos al comando de José Antonio Kast. Ricardo Cuevas, les damos el pase. Así es, porque hasta ahora habla José Antonio Kast en compañía de Evelyn Matei y lo escuchamos. Yo me quedaría al menos en ese punto, en pedir unidad, en ponernos todos a disposición de una causa, que no es la causa ni de un candidato ni de un partido,